Muchas gracias, Quique. En realidad, permíteme corregir, es contracorriente. Y es verdad que vamos contra la corriente siempre, eso también es verdad. Gracias por el enlace. Bueno, Ricardo Cuenca, como ya les dije, es experto en temas de educación y es miembro del Consejo Nacional de Educación. Así que lo primero que le voy a preguntar, por supuesto, es qué cosa es el Consejo Nacional de Educación, a qué se dedica y si le hacen caso o no le hacen caso. Voy a empezar por el final, nos hacen parcialmente caso. Ya hay un problema ahí entonces. Más que un problema, creo que hay una costumbre en el país que digamos, no hay una cultura de esta planificación de largo tiempo. Lo que hace el Consejo Nacional de Educación, el encargo inicial que recibió en el 2002, fue elaborar un proyecto educativo nacional que lo hizo, terminó en el 2005, en el 2006 se afinó y el 2007 fue aprobado, y que lo que te dicta son las políticas digamos, de más largo aliento. ¿Quiénes integran el Consejo? 25 personas que son nombradas por el ministro a título personal. El ministro cree que estas 25 personas pueden aportar a la discusión de la educación. ¿Personas que vienen de dónde? De muchos sitios. Por ejemplo, hay quienes venimos de la academia, yo vengo del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP, hay colegas que vienen de GRADE, otros colegas que vienen, por ejemplo, de la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica. Hablamos de académicos, Hablamos teóricos, sí. Gente que estudia el tema de la educación y que, digamos, observa el tema a nivel mundial también, me imagino. Sí, sí, claro. Y se combina, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, Walter Velázquez, que es un compañero nuestro, colega en el Consejo, que fue el maestro que ganó el premio al maestro que deja huella. Entonces es muy interesante porque muchas de las cosas que decimos quienes investigamos en educación, él te dice, mira, en mi comunidad en Huancavelica no siempre pasa esto, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante, hay exministros de educación, hay activistas de la educación, y entonces son como varias voces y voces distintas, comprometidas con el asunto, que es mirar las políticas y las reformas educativas y no mirar las cuestiones de cada gobierno. Es por eso que el Consejo se renueva cada 6 años. Y entonces agarra más de un periodo gubernamental justamente para velar que las políticas de largo plazo se cumplan. Constantino Carvalho fue parte del Consejo, Fue ¿no? parte del primer Consejo. Yo me acuerdo, te lo contaba antes de que empiece el programa, como anécdota, como para arrancar esta discusión crítica que vamos a tener, que hace muchos años, bueno, Constantino ya falleció lamentablemente, pero hace muchos años lo entrevisté cuando yo era reportera, sobre el tema de la educación, ¿no? Es como si hace 10 años o 12 años estos mismos problemas que tenemos ahora hubieran existido también. Y me acuerdo que lo entrevisté sobre el tema de la problemática educativa y me sacó 6, 8 tomos, me los puso sobre la mesa y me dijo, mira, todo esto es el trabajo que ha hecho el Consejo Nacional de Educación y nadie lo aplica, nadie lo quiere aplicar. Hay un divorcio en el país entre lo que podría decir el Consejo Nacional de Educación y lo que realmente sucede en el país. ¿Por qué se da este divorcio? Por 2 razones, porque yo creo que todavía, y tú lo decías muy bien en la introducción del programa, todavía no estamos, o hay personas que todavía no están absolutamente convencidas que la educación es aquello que hace la diferencia en un país. Tú has dicho una frase que se parece a una que dice Julio Kotler, ¿no es cierto? Cuando no aparece el Estado, aparece la aldea, dice Julio. Y eso es lo que pasa con la educación. La educación es el proceso por el cual buscamos o deberíamos buscar establecer el mínimo de cohesión social que necesita para que un país funcione, para que una democracia funcione. Nos civilizamos con la educación. Y nos damos cuenta que es la manera, fíjate, yo siempre digo, yo investigo mucho los temas de educación porque a mí me parece que la educación y los sistemas educativos son la mejor manera de entender un país y un Estado. Y la escuela y el sistema educativo es el primer lugar donde una persona se vincula con el Estado y hace sus primeros ejercicios ciudadanos a pesar de que no tiene DNI, que es digamos, la cuestión normativa de la ciudadanía. Porque empiezas a convivir con un espacio donde hay otros que son distintos, que no son tu familia, pero que además son diferentes a ti de cualquier tipo. Y además ese es el valor de la escuela pública, cosa que Constantino siempre defendió también y en la que estoy de acuerdo. Entonces, en ese momento en el que los otros aprenden a convivir, la democracia es mejor. Y eso es en el aula de clase, y por supuesto es en la calle y es en cualquier otro espacio formal de la política peruana, en el Congreso también, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la educación? Porque tampoco tenemos idea de lo que es educación. Para muchos educación es
paporreteo. Para otros, educación es ir a un colegio caro. Para otros, educación es lo que mal que bien le puedo dar a mi hijo, ¿no? El mejor colegio privado que puedo pagar, que de repente pues es un mal colegio, ¿no? Para algunos, pero para otros educación es algo más integral. ¿Qué cosa es educación? ¿Cómo deberíamos entenderla? Es difícil tener una sola definición, porque creo que agarra un poquito de todas estas cosas que tú también has mencionado, pero lo que no debemos perder de vista es que la educación es probablemente el proceso más importante de cohesión social entre las personas. Y es aquello que está en la base de la construcción social. Y no digo que la familia no lo sea, no digo que otras instituciones no lo sean, sino que esto es una instancia creada a propósito por la sociedad. Los sistemas educativos son una invención de la sociedad, que lo que hacen es buscar organizar los vínculos y las relaciones entre las personas a partir de algo que ha sido, y que parece obvio, que es la transmisión cultural, cualquiera sea la cultura que sea. Entonces, el problema que ha tenido la educación, volviendo al principio, Mariela, es que hemos tenido una tergiversación no solo de la noción, sino de la función que tiene la educación, tanto en la básica como en la superior, y hemos creído que esto solo se trata para aportar, por ejemplo, el crecimiento económico, aportar aquello que se llama educación rentista. En Estados Unidos hay una discusión enorme sobre el sentido de este asunto. Sin olvidarte que tiene que haber otros valores que tienen que ver con la democracia, con la ciudadanía, con la justicia social, con la interculturalidad, con la no discriminación, con el comportamiento anticorruptivo que hay en las escuelas y que forma parte, ¿no es cierto? Si yo permito o convalido un plagio, lo que estoy haciendo, entre comillas, es un potencial corrupto en el futuro. Entonces, en ese sentido la educación es importante. Pero también es importante, ayer leí una entrevista al ministro de Educación, al ministro Saavedra, y decía, lo que no nos hemos dado cuenta es que invertir en educación ahora va a suponer un crecimiento del PBI en el futuro. Entonces, si lo ves por el lado economicista, que no es el más importante, pero que sin duda es importante. Pero es el que excita también a los que cortan el queque. Ah, total, es el que los anima además. Los anima, pero también, ¿no?, ahí tenemos un argumento a favor. Es decir, aquellos países que han invertido por esto han sostenido y mantenido, han hecho crecer y mantenido su PBI en el futuro. Yo siempre digo, le da cólera a algunos, que el Perú es el mejor ejemplo de que podemos ser la estrella del crecimiento económico de la región con la peor educación de la región. Eso es muy cuestionable y nos debería avergonzar mucho. Poca gente lo dice, pero hemos pasado por ese boom económico, por esta bonanza económica, y somos un país a veces tan, no sé, chato en sus horizontes, que no hemos sido capaces de invertir esa plata que nos sobraba o que teníamos de más en educación. Se nos fue en otras cosas. No supimos invertirla. No supimos. Debimos haberla usado para educación. O yo estoy hablando de una tontería. No, y reconocer. Lo que pasa es que eso parte por reconocer, porque tú estás convencida de ello, que la educación es esta herramienta fundamental para el desarrollo. Pero si no estás tan convencida, parece un gasto innecesario. Y entonces le das lo mínimo que se pueda para que la población pueda estar alfabetizada en lo básico, es decir, que sepa leer y escribir y que pueda hacer las operaciones mínimas. Y antes, incluso lo hemos dicho ahora en el enlace que hemos tenido, que todavía es una idea errada de la educación, de pensar que es un saco en donde voy acumulando conocimientos. Y entonces dices, ¿cómo es posible que la educación ahora esté tan mal? Porque resulta que los chicos no saben todas las capitales del mundo. Bueno, eso es irrelevante, ¿no es cierto? Las buscas en Google. Claro, exacto. El otro día, más importante es enseñarles a pensar, exacto, ¿no? Exacto. Yo te digo, en la última entrevista que le hice para una revista a Luis Jaime Cisneros, le pregunté por eso, por la escuela, cómo definiría la escuela. Me dijo dos cosas que son brillantes, como las cosas brillantes que solía decir Luis Jaime. Y me dice, la escuela tiene dos misiones: aprender a hacer que las personas aprendan a opinar y a emocionarse. Si estas dos cosas van de la mano, la educación tiene éxito. ¿A emocionarse con qué? Emocionarse en el sentido de la sensibilidad, es decir, de reconocer al otro, de estimular sentimientos. Despertar tus sentidos, despertar tu humanismo, tal vez. Exacto, y saber, ¿no? Y después podemos volver sobre el humanismo, y despertar esa idea de valores que son muy difíciles de lograr cuando, insisto, se tiene que convivir entre diferentes, que es la base de la democracia. O sea, yo me puedo llevar mal o bien en mi familia con mi hermano, o mi mamá, o mi papá, o mi tío, pero una cosa es tener que vencer ese rechazo cuando hay una persona, o aceptarlo cuando es una persona totalmente distinta a mí. Entonces, ahí tienen que ver. Y es por eso que
Para el caso de educación superior, por ejemplo, en Estados Unidos en ese momento, que es el sistema educativo más grande del mundo, después del de China, que en acceso es el más grande, en números absolutos me refiero, una enorme discusión de cómo regresar a la enseñanza y a la formación de humanidades en las universidades, al margen de las carreras. Porque lo que se hace, y las investigaciones empiezan a dar cuenta, es que si no apuesto por humanidades en la formación profesional, probablemente voy a estar jugándole en contra a la consolidación democrática más adelante. Porque estoy generando valores muy individualistas, esta idea de que la meritocracia como sistema es perfecto y por lo tanto no hay ninguna barrera cultural o socioeconómica que limita ese efecto, que el emprendedurismo está por encima de la empleabilidad y no es una excepción, todas cosas que abonan a que no podamos vincularnos, a que nos estén enviando un mensaje de decir, mire, es posible que yo solo pueda hacer las cosas. Claro, nos deshumaniza. Muchísimo. ¿No? Y otra cosa muy importante es que la educación democratiza. O la educación es parte de la democracia en realidad. Si queremos ser un país democrático, yo sostengo que todavía no lo somos al 100%. Somos en la formalidad. Estamos tratando, ¿no?, de aprender. Pero mientras que no tengamos un sistema educativo, vamos, más o menos digno, no vamos a poder llamarnos un país democrático al 100%. Y tal vez ese sea el interés de los que nos gobiernan, ¿no? Sobre todo del sistema educativo público. Un sistema que te obliga a votar, ¿no es cierto? Y que incorpora el clientelismo político como práctica, que te dice, tú votas por mí, yo te doy 500 soles. Tú votas por mí, yo te regalo tu canasta, ¿no es cierto? Y estás obligado a ir a votar porque si no pagas una multa. Entonces manejan la ignorancia y el poco saber de una manera pues maquiavélica. Todo el sistema abona a contribuir hacia la ignorancia y a restarle libertades e independencia al pueblo, en realidad. Al final termina siendo eso. Y termina además siendo estratégicamente equivocado, porque en el corto plazo puede darme beneficios, pero en el largo plazo no los va a dar. Entonces, además es una visión muy cortoplacista del asunto, que también tiene que ver con la poca calidad de la clase política en el país. Han estado criticando un montón al expresidente Alan García por bailar con la paisana Jacinta el fin de semana, ¿no? Y claro, uno podría decir, bueno, pues es un personaje de la tele, ¿no? Finalmente déjelo existir, ¿no? Y si no te gusta, apaga el televisor. Así pienso yo, en realidad. Pero también hay otra lectura, ¿no? ¿Cuál es? Hay una doble lectura. Yo diría, por un lado, cosa que no es el tema, pero igual voy a decirte que es la farandulización de la política al grado extremo, desde mi punto de vista, ¿no? Si Alan García, que era el político, digamos, más profesional que teníamos, por decirlo de alguna otra manera. El humanista, justamente lo que estábamos hablando. Que además, ¿no?, ha sido formado para eso, ¿no es cierto? Su trabajo era ser político, entonces fue formado para eso. Faranduliza y banaliza la política de tal manera, porque una cosa es acercarte al pueblo y otra cosa es tener un contacto particular con las cosas. Pero a mi punto de vista esto ya es una banalización del asunto, porque en general estamos banalizando muchas cosas, ¿no? Entonces esa es una lectura. Y la otra lectura es que hay un mensaje también claro, porque sí, evidentemente tú tienes la libertad de cambiar o apagar, pero también es verdad, así como hacen los políticos clientelistas, que los medios a veces también tienen una relación clientelar con la audiencia. Y entonces estamos ante nuevamente esta idea básica de la educación y básica de la democracia, que es, tú tienes toda la libertad para poder elegir, pero yo tengo que darte todas las posibilidades para que esa elección sea la mejor posible. Somos un país banal. Sí. Sí, ¿no? Sí. Superficial. Sí. De cascarón. De poco compromiso con un conjunto de ideas. Ahora hay una persona que me hizo una entrevista, pues está haciendo su tesis en la comparación de la educación superior y los jóvenes en Chile y Perú, y una de sus preguntas fundamentales es ¿por qué no hubo un movimiento como en Chile para reclamar por calidad educativa? Desde la secundaria, con los pingüinos. Y luego... Nadie reclama eso, ¿no? No. Fíjate que cuando yo estaba los universitarios marchan por la ley Pulpín, por una cosa, por otra. No reclaman educación digna. No. Al principio, por lo menos con la discusión de la ley universitaria, en la primera marcha de diciembre del 2013 que convocó la ANR,
salieron muchos jóvenes. Yo por el Twitter le digo a algunos de ellos, que más o menos identificaba, dirigentes, oye, ¿por qué están marchando ustedes? Entiendo que la ANR marcha porque la van a desaparecer, pero ¿y ustedes por qué? Pues están necesitando autonomía, ¿por qué? ¿Cuál es su lucha? Su preocupación, ¿no? ¿Qué están reclamando? Bueno, no tenían muy claro las cosas tampoco, ¿no? De hecho, yo los invité al IEP, vino un grupo, nos sentamos y conversamos para, de paso, escuchar sus propias ideas, ¿no? Entonces, nos falta, para muchas cosas creo que hemos banalizado muchos elementos que en otras sociedades son fundamentales, ¿no? Y se ve en la convivencia. Es decir, si yo creo que puedo pararme porque me da la gana en la mitad de la pista y respetando a los que vienen de atrás y voy en auto, o creo que tengo que estirar la mano para parar el bus y el bus tiene que parar ahí, lo que estoy haciendo es no respetar ese espacio público, banalizar las reglas y además generar un reforzamiento de la impunidad, porque sé que no me va a pasar nada, que no va a haber sanción del otro, que no va a haber una sanción formal tampoco. Y entonces creo que esas cuestiones que son tan estructurales le corresponden a la educación hacer. Ya no estamos en posibilidad de hacer como en el siglo XIX, de decir los valores y principios del XX, los valores están en las familias, por supuesto que están en las familias, pero la convivencia democrática, la convivencia de diferentes, el respeto por las normas, eso es una tarea de los sistemas educativos. Tenemos algunos tweets para compartir, Ricardo. Antes de la pausa vamos a leerlos, ¿qué te parece? Sí, claro. Vamos a leerlos entonces. A ver. Hemos preguntado, ¿qué tipo de educación están recibiendo tus hijos? Y las respuestas están allí. En las escuelas del Estado, la peor. No hay buenos materiales y cada vez son más precarias las metodologías. Aldo Araujo dice, debe de mejorar la currícula de educación universitaria de los docentes. De ahí comienza y mejorar su paga. Juanjo dice, desde que entró Ollanta Humala va mejorando progresivamente. ¿Es verdad que el ministro Saavedra lo quieren mucho y he escuchado elogios con respecto a su trabajo? Pero hay que reconocer, y ahí Juanjo, comparto su idea, tiene que ver con un cambio intentado en general en el gobierno de Humala. Sí. Jaime Saavedra, que está haciendo cosas muy buenas, algunas cosas también desde mi punto de vista malas o en las que no estoy de acuerdo, más que malas, en las que no estoy de acuerdo. Las mejores cosas que está haciendo son la continuación de algo que empezó, por ejemplo, la ministra Patricia Salas. Es decir, toda la implementación de la ley de reforma magisterial, las evaluaciones que hacen a los maestros, que han salido muy bien. La mejor manera de saber que los concursos para maestros han funcionado es porque no ha habido escándalo alrededor de ellos. Entonces los maestros han hecho su examen, nadie se le ha robado el examen, nadie se ha quejado del examen. Esto no hubiese sido posible si Patricia Salas no impulsa, implementa y hacen aprobar en el Congreso la ley de reforma magisterial. Entonces, claro, la parte impopular fue por el lado de Patricia Salas y después de 2 años y poco salió. Pero la implementación de la ley de Jaime, que es una implementación muy eficiente además, está muy correcto. Segundo, entonces por eso hay una continuidad. Patricia Salas encarga un censo de infraestructura junto con el INEI. Porque en este país todo el mundo decía las escuelas se caen, pero nadie sabía cuál era la situación real de los locales escolares. Encarga un censo. El censo se acaba y ya cambia de gesto, sale, se cambia de ministro, y lo que hace el ministro Saavedra es implementar un programa de asociaciones público-privadas o de obras por impuestos sobre la base de esa información obtenida. Entonces, hay un paquete, sobre todo el de políticas docentes, que ha venido desde el gobierno de Humala, y aunque yo tengo muchos reparos en algunas cosas, hay que reconocer que en la política docente el gobierno de Humala sí ha hecho un quiebre respecto de lo que se vino haciendo en los últimos casi 40 años. Te lo digo porque acabo de entregar mi texto de un trabajo que me ha fascinado hacer, que se llama Del Plan Inca, el perro del hortelano, 40 años de políticas docentes en el Perú. ¿Quién hizo el Plan Inca? El Plan Inca era el gobierno de Velasco, ¿no? Que se llamaba el Plan Inca y adentro tenía un... Entonces, desde la reforma de Velasco hasta la aprobación de la ley, la primera ley de carrera pública magisterial que hace Alan García, en este artículo en el que no trata muy bien a los profes y después él pide disculpas. Entonces, ese es, digamos, el horizonte temporal. Y lo que ha pasado en estos 40 años ha sido más o menos una continuidad. Y por lo menos en la intención, el gobierno de Humala hay que reconocer que ha querido hacer un quiebre, que supone ordenar el magisterio en un régimen laboral,
Hasta antes habían 2 regímenes laborales. Este régimen laboral es un régimen laboral meritocrático, que es lo que todos quisiéramos y que es la tendencia en América Latina, además. Segundo, ya se inició. Ya se inició. Ya se inició, ya hay profesores, todos están bajo un mismo régimen, todos van a pasar sus evaluaciones. ¿Todos serán nombrados? No están todos nombrados todavía porque falta nombrar, pero digamos el 75% está nombrado, el otro 25% está todavía trabajando de manera contratada. Y espero que en algún momento tengamos nombramientos. Estos nombramientos no son permanentes, hay una evaluación durante 6 años a los maestros y si están mal salen de la carrera. Eso es importante. Que es importante, digamos, todo este paquete. O sea, lo terminaron aceptando, los maestros, finalmente sí, terminaron aceptando esto. Sí, porque además cuando los maestros ven que hay transparencia en el proceso de evaluación y que las pruebas están bien hechas, aceptan la evaluación, desde mi experiencia. En el 2007, que hubo la primera evaluación para docentes más o menos grandes, la anterior fue en el 2002, sí. El problema es que los exámenes estaban pésimamente hechos. Esa fue la revolución contra Chang, ¿no? Exacto. De hecho, de un diario en Lima, nos piden a 2 colegas, a Hugo Díaz, ahora presidente del Consejo Nacional de Educación, Patricia Regui, ahora consejera del Consejo Nacional de Educación, y a mí, que resolvamos, los periodistas consiguen todo inmediatamente, que reservamos el examen, y la verdad que el examen estaba muy mal hecho. Ah, sí. Entonces, eso genera un conjunto de desconfianza y no puede haber evaluación con desconfianza, pues si no se cae. Entonces, hay ese paquete. En el 2012 se aprobó el marco del buen desempeño docente, que también es un trabajo fantástico que el Consejo Nacional de Educación hizo con 25 instituciones, el Ministerio, el sindicato, ONGs, investigadores, tratando de definir cuáles son los mínimos que todo maestro en el Perú debe tener para ser un buen maestro. Y ese documento es fundamental porque a partir de ese documento tú puedes elaborar los currículos de formación docente, las pautas para evaluación del desempeño y por lo tanto ordena nuevamente el asunto. Se ha hecho un plan de incentivos, hay un conjunto de becas para los profesores, entonces el paquete de políticas docentes es el que ha tenido el mayor cambio. Y este quiebre, empezado con Salas y ahora con Saavedra, empieza a verse reflejado. Ayer el presidente en el mensaje a la Nación, primera vez que yo recuerde, yo sigo las reformas y las políticas educativas en el Perú desde el principio del siglo XX. Y creo que es la primera vez que, por lo menos en los últimos 50 o 60 años, un presidente da un mensaje a la nación para el inicio de un año escolar. Que esto termina siendo una cuestión muy simbólica, porque efectivamente no va a cambiar mucho las cosas. Pero es ese reclamo que... Pero es un mensaje. Es un mensaje, o sea, el propio presidente... Más allá del mensaje, exacto, más allá de lo que se verbaliza, marcas una postura, ¿no? Debería ser así siempre, ¿no? Debería ser así siempre porque significa que está importando la educación. Así es. Y que le está importando al presidente, no solo a un ministro. La próxima vez debería salir el ministro de Economía y Finanzas y decir, yo también me importa la educación y por eso doy más plata, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pausa, sí, Ricardo, claro, y luego vamos a volver justamente con lo que dijo el presidente. Perfecto. Regresamos.